Hola, buen día, yo soy Luz Galvez y el día de hoy nos acompaña Ana Braut, Laura Millán, Candy Barrueta y Brianda Torres. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes en la historia de México con relación a los medios de comunicación, específicamente la prensa durante la Revolución Mexicana. El gremio periodístico durante esta etapa se convirtió en una forma de combatir el régimen porfirista debido a que habían muchas decadencias legales y muchas de las publicaciones eran cerradas y los periodistas eran mandados a prisión. Primeramente, el periodismo durante el porfiriato se le llama así, se le denomina a toda la actividad que tuvo la prensa durante el periodo que gobernó el presidente Porfirio Díaz durante 35 años a partir de los años 1876 y 1911. Como no es posible mencionar a todos los periódicos que circulaban durante estos años antes y durante de la Revolución Mexicana, vamos a limitarnos a mencionar solo a los más significativos. Adelante, Ana Braut. Uno de los diarios precursores de la prensa combativa fue Regeneración, fundado por los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón junto con Antonio Orcasitas. Regeneración se encargaría durante 18 años de informar a obreros campesinos y proletariado en general sobre la situación sociopolítica del México porfirista, que posteriormente se convertiría en el México revolucionario. El personaje opositor al régimen de Porfirio Díaz fue Próxedis Gilberto Guerrero, quien era colaborador de los hermanos Flores Magón en El Regeneración. Su oposición al régimen los llevó a editar varios periódicos. El primero de ellos durante su estancia en la San Francisco en 1905, llamado Alba Roja. En realidad, es nula la información que existe sobre esta publicación, ya que no sobrevive ninguna copia, pero por su título podemos suponer que era de temática revolucionaria, y muy probablemente iba dirigida a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Durante 1907 y 1908 aparece en Los Ángeles el semanario Revolución, del cual Guerrero se convierte en colaborador. Luego, en 1909, edita Punto Rojo. También desde el país norteamericano, en dicha publicación se exhortaba a la huelga general en México con el objetivo de derrocar al general Díaz. La vida de esta publicación fue muy breve, pues al año siguiente de su fundación, la policía descubrió el lugar en donde se imprimía. Otro periódico cuyas actividades fueron contrarias a lo que enunciaba su nombre fue El Independiente de Luis del Toro. Este se encontraba al pendiente del usurpador Victoriano Huerta, y cuando las fuerzas constitucionalistas de Pancho Villa vencieron a las fuerzas federales en Torreón en 1914, Huerta mandó imprimir ediciones extras de El Independiente y El Imparcial, en esos años bajo la dirección del poeta Salvador Díaz Mirón, en donde se reportaba una supuesta derrota de las fuerzas villistas. Se puede negar la importancia histórica de Madero como promotor de la apertura de los medios, en aquel entonces limitados a la prensa escrita, aunque ya iba comenzando el cinematógrafo. Durante el régimen maderista, la libertad propiciada permitió el desarrollo del periodismo en diferentes sentidos. El gremio periodístico gozó de una libertad sin precedentes, junto con muchos otros factores como la conspiración del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos y otros países a Madero, la oposición de las fuerzas populares y del ejército. La libertad de expresión debilitó a la figura política de Madero, que ante una prensa libre fue víctima de críticas ilimitada y sin censura. Francisco I. Madero también utilizó a la prensa para ganar adeptos. Fue en el año de 1904 cuando funda el periódico Demócrata, y luego en el año 1909 periodistas con afinidades a Madero crearon los periódicos El Antirreeleccionista, El Renacimiento y El Constitucionalista, todos estos en contra de la ideología de Porfirio Díaz. Después de la derrota de Porfirio Díaz, Madero fue electo para la presidencia, misma que ocupó en los años 1911 y 1913. Durante este periodo salió un periódico llamado La Mañana, encabezado por un periodista llamado Jesús Rábago, en donde decía que México solo podía ser gobernado por las clases ilustradas y decentes. ¡Viva Francisco Villa! La revolución maderista fue muy significativa para la historia del periodismo en otro sentido. Muchos de los periodistas que ocuparían un lugar protagónico en los diarios durante el periodo de la Revolución Armada y la etapa postrevolucionaria
se formaron en los cuadros maderistas y viceversa una buena parte del apoyo de la clase media-baja con el que Madero se fortaleció. Estaba formado por periodistas o redactores de periódicos. Igualmente, en esta turbulenta faceta de la vida nacional, los periodistas que se afiliaron a la facción huertista o se vincularon al Partido Católico adquirieron una presencia política significativa. Algunos autores han atribuido la debilidad de Madero para lidiar con la prensa a su carácter ingenuo. También se le achaca la flaqueza de haber sido incapaz de controlar la oposición a su régimen. Los ataques periodísticos a Madero provinieron mayormente de los sectores conservadores de la sociedad, el Partido Católico y las viejas estructuras porfirianas. Álvaro Matute nos ha legado una clave explicativa fundamental en relación con el tema del periodismo en la etapa maderista. Las cámaras y los periódicos se convirtieron en verdaderos espacios públicos. Matute destaca un estrecho vínculo entre la Cámara de Diputados y la prensa, ya que muchos diputados eran periodistas, directores o dueños de periódicos. La apertura beneficia a ambas arenas de la vida pública. La actividad parlamentaria se prolongaba en la prensa y llega de esta manera a un círculo más amplio de participantes, si bien pasivos, en la política. El periodismo, en estrecha relación con la clase política, siendo parte de ella o su representante, extendió el debate de un congreso plural al público lector para hacerlo partícipe del diálogo. En todos sentidos, la dictadura de Victoriano Huerta representó un retroceso en el camino de la sociedad mexicana hacia el cambio democrático y en gran medida se convirtió en una dictadura más dañina que la de Díaz. Este paréntesis significó un terrible traspié para la prensa independiente, revolucionaria, pero un beneficio a la prensa conservadora que apoyó al dictador. Ahora que ya estudiamos más el tema, nos percatamos de que fue una época clave para los medios de comunicación, porque se dio un gran paso en este ámbito. Y si no fuera por ese periodo de la historia, México no tendría la libertad de expresión que tiene hoy en día, hacia los diferentes temas que se pueden abordar. Por eso, es importante recalcar que no solo la prensa o los medios de comunicación fueron los cambios más significativos para el país en esa época. Por eso, es importante conocer nuestra historia. Sin más preámbulos, con esto nos despedimos el día de hoy. Rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Que si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer,